Bueno, ahora llegamos, en este viaje imaginario, llegamos al hígado. En el hígado, hay enzimas que trabajan, son muchas, las vamos a ver, pero básicamente en el hígado se puede producir un proceso de fase 1 o un proceso de fase 2. El fase 1 está caracterizado por son reacciones no sintéticas y en base 2 son reacciones sintéticas. Perdón, acá hay un error. Las no sintéticas es al revés. La fase 1 se produce síntesis, se produce modificación, particularmente de oxidorreducción e hidrólisis. En la fase 2, que no hay síntesis, solamente se conjugan, se pueden conjugar el metabolito o el fármaco solo, se pueden conjugar con algunos compuestos como ácido glucurónico, acetato, etc. Repito, en la fase 1 son reacciones de oxidorreducción, hidrólisis, y en la fase 2, estas son fases sintéticas, en la fase 2 es conjugación. Básicamente, el sentido por qué trabajan estas enzimas es para que ese medicamento que está circulando en la sangre y que es liposoluble, sea ahora, después de la fase 2, un medicamento más hidrosoluble para que se pueda eliminar por riñón. Es el fundamento del trabajo de las enzimas en el hígado. Es decir, que cuando llega al hígado un medicamento liposoluble, que se haga más hidrosoluble. ¿Por qué? Porque si el medicamento es liposoluble, sigue viajando por el organismo, atraviesa las membranas, etcétera, etcétera. Si es hidrosoluble, se le terminó la historia. Ya se le terminó la vida en nuestro organismo y va directamente, cuando pase por el riñón, comienza a filtrarse y acumularse en la formación de orina. Ejemplo. Tenemos oxidación, por ejemplo, si tomamos este medicamento, a través de la oxidación pasa a otro compuesto, fíjense, paracetamol, por el organismo, y queda de un compuesto activo a otro compuesto activo. Reducción, por otro mecanismo, oxidación no, por reducción, pasamos de un medicamento que es activo a un medicamento más activo. Hidrólisis, la heroína en nuestro organismo por hidrólisis se puede transformar en morfina, los dos son compuestos activos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que la fase 1 no siempre genera medicamentos inactivos, sino que a veces puede generar medicamentos activos y que solamente después con la conjugación, por ejemplo el paracetamol, se conjuga y se puede eliminar. Estos son los lugares. El hígado es el más importante, le había dicho recién que los pulmones o la parte del tracto gastrointestinal, fíjense, los pulmones, la nicotina se metaboliza, prostaglandinas, por mencionar alguno, y en la flora intestinal, la tiramina y histamina se metaboliza. En el plasma tenemos colinesterasa, permanentemente viajando por el plasma, por lo tanto, si tomamos este medicamento, las enzimas del plasma la metabolizan y tenemos menos cantidad. Estos son los distintos sitios de biotransformación, repito, donde el más importante es el hígado. En el hígado trabajan un montón de enzimas, donde hay una familia muy grande y famosa, que es la familia del P450, citocromo P450, donde pueden ver acá que hay un montón en esta familia de integrantes, que como en toda familia hay algunos que trabajan más y otros que trabajan menos. En este caso, fíjense que esta isoenzima, la 3A4 y la 3A5, es la que trabaja más, el 36% de los medicamentos es por esta enzima. Y ahora sí, con esto, podemos entender, primero lo que decían ustedes recién, que podríamos inactivar una enzima y todas esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Como una alternativa por el fenómeno del primer paso. Está claro que si yo inactivo una enzima, por ejemplo esta, voy a complicar la
el metabolismo de otros fármacos, por ejemplo. Eso por un lado. Y la otra lectura que quiero hacer con respecto a este comentario es, vieron que hay la medicina va ahora, hubo como distintas, a ver, ¿cómo se puede decir? Como distintas medicinas del futuro. En un momento eran los anticuerpos monoclonales, después la terapia genética. Bueno, hay una parte donde dice que es donde interviene la medicina, donde donde el medicamento debe conocer la parte genética de nuestro organismo para saber si ese medicamento va a ser bueno o malo. Dicho de otra manera, hay laboratorios ya en Estados Unidos donde el médico, antes de darle medicamento, lo manda al laboratorio. El medicamento, por ejemplo, haciendo un estudio, sabe si nosotros tenemos, por ejemplo, esta isoenzima, porque si no la tenemos, el medicamento que nos va a dar el médico, en vez de producir un efecto, va a producir un montón de efectos adversos. Entonces, la historia hoy de algunos centros de salud de Estados Unidos es: nosotros vamos al médico, después vamos al bioquímico, el bioquímico no hace un estudio genético específico, regresamos al médico, recién después nos manda a la farmacia. Esto es la influencia, en definitiva, de la genética, de conocer la genética en la parte de los medicamentos, del efecto de medicamentos. Esta es la enzima más importante. ¿Se puede modificar el metabolismo de los fármacos? Pregunto y usted me responde. Sí, no, a veces, nunca, depende de la inflación. Por eso están los fármacos blandos y los fármacos duros. Lo que pasa es que también depende qué tan contraproducente o no es modificar el metabolismo de un fármaco, porque puede, como en el caso de los fármacos duros, convertirse en tan altamente resistentes al metabolismo que pueden implicar toxicidad. Bueno, sí. Dicho de otra manera, lo que vos dijiste es correcto. ¿Se puede modificar el metabolismo de los fármacos? Sí. Hay como distintas situaciones. Fíjense qué interesante. Puede haber inducción enzimática, ahora vamos a ver, inhibición, alguna enfermedad, o algo que esté en lo que comemos o en el ambiente. Hay 4 factores que pueden modificarlo. Ejemplo, la inducción, la primera, inducción enzimática, es así. En la inducción enzimática, hay un aumento de la síntesis de enzima del metabolismo. Entonces hay más enzimas ahora que están trabajando para metabolizar ese fármaco. ¿Se entendió? Hay más enzimas. Repito, la inducción microsomal hepática, inducción más enzima y hay más metabolismo. Eso se puede producir por una autoinducción. El mismo medicamento genera que haya más enzima y más medicamento, más enzima, y entramos en un círculo, o otro medicamento que estoy tomando genera enzima, más enzima, para que afecte al otro medicamento. ¿Se entendió? Lo importante es que en la inducción enzimática, tenemos más enzima, si hay más enzima, disminuye las concentraciones plasmáticas. Las concentraciones plasmáticas son tal, pero ahora como tengo este problema, la concentración plasmática baja, y como baja la concentración plasmática, la vida media, que después vamos a ver este concepto, pero la vida que dura el fármaco en nuestro cuerpo, va a estar disminuida. Y claro, tenemos menos fármaco. Y para profármaco y metabolismo tóxico, facilita su efecto. ¿Cómo? Los profármacos, que recién hicieron la pregunta a ustedes, aquellos que necesitan activarse por enzima, cuando ahora tenemos más enzima, entonces los profármacos se van a activar más rápido de lo normal. Un punto. Segundo punto, si hay fármacos que producen metabolitos tóxicos y hay mucha enzima, vamos a tener más posibilidades que tengamos más metabolitos tóxicos. ¿Se entiende? Sería como las dos situaciones, las dos complicaciones, podríamos decir, de la inducción enzimática, que repito el concepto: inducción significa más cantidad de enzima. Entonces, profe, cuanto más enzimas haya, va a haber más actividad en los profármacos, pero a su vez también va a haber más metabolitos tóxicos.
Si el fármaco genera metabolitos tóxicos, sí. Puede ocurrir que el fármaco produzca, metabolitos activos, entonces continúa el efecto, porque hay más metabolitos, pero ojo, metabolito activo. La otra alternativa, que el fármaco pase por esas enzimas que están aumentadas y genere metabolitos inactivos. Entonces ahí tenemos un fármaco, en esta situación, donde el efecto se acorta. Entonces, conclusión, podemos tener metabolitos tóxicos, metabolitos activos o metabolitos inactivos. Bien, profe, gracias. A vos. Bueno, ejemplo. Metabolitos de otro fármaco. Los anticoagulantes o hipoglucemiantes anticonceptivos pueden entre sí modificar el tiempo farmacológico. ¿Correcto? Es un ejemplo de un fármaco que modifica por más cantidad de enzimas el metabolito de otro. Distinto. Un fármaco, fenobarbital, esto es real, genera más enzimas para que lo metabolice. Entonces, si yo tomo fenobarbital, al mes siguiente tengo más enzimas, entonces voy a tener que aumentar la dosis, porque fenobarbital aumenta la enzima que lo metaboliza. Esto está relacionado con la tolerancia. La tolerancia es, significado, la tolerancia es, cada vez que pasa el tiempo con el mismo tratamiento, tengo que aumentar la dosis porque el efecto va disminuyendo. Claro, va disminuyendo porque hay más porque hay más enzimas que metabolizan el fenobarbital. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Por favor. Sí, profe. Sí, como mecanismo autorregulatorio del mismo sistema. No autorregulatorio, acá sería al revés. Rompe la regulación, porque yo cada vez necesito más. ¿Correcto? Ejemplo, otro ejemplo. La morfina. La morfina produce tolerancia al efecto analgésico. Entonces, un paciente que tiene morfina crónica, tratamiento crónico, el médico va a empezar con una dosis y después la tiene que aumentar. ¿Por qué? Por la tolerancia. Después hay otra historia que aumenta los efectos adversos de la morfina, porque cuando hay más dosis, puede haber más complicaciones. Pero eso es otra historia. Pero quiero decir que la tolerancia se puede explicar porque hay más enzima y en este caso producida por el mismo medicamento. ¿Se entendió o compliqué? Y con la codeína, profe, también pasaría lo mismo. ¿Codeína? Sí, con la codeína. No conozco, nunca escuché que la codeína sí. Morfina sí. Codeína no conozco, no te digo ni sí ni no. No lo tengo registrado, no lo he leído, no lo tengo en la cabeza, pero no te puedo asegurar. Perdón. Bueno. Esto es inducción. Distinto. Inhibición. Inhibición enzimática significa algo me está bloqueando la enzima metabólica. Este bloqueo puede ser reversible o irreversible. ¿Cómo se puede producir? Por metabolitos que se unen a la enzima, ocupan el lugar y la enzima ahora no trabaja como, está bloqueada. El tema de la inhibición enzimática, ¿qué produce? Y disminuye el metabolismo del fármaco. Perfecto. Si disminuye el metabolismo del fármaco, puede haber toxicidad. ¿Por qué? Y porque mi organismo va a tener concentraciones más altas que las efectivas y estoy pasando el techo y ahora tengo toxicidad por las enzimas que están inhibidas. Otro problema, para aquellos profármacos que se necesita activar por enzima, al tener una inhibición, los profármacos no se metabolizan, entonces tomé el profármaco y no tengo efecto. Y así como lo tomé, lo elimino, porque no hay enzima que lo puedan activar. Y otro tema, con la inhibición enzimática, al no metabolizarse el fármaco en el hígado, el fármaco va a seguir dando vuelta a nuestro organismo y el efecto va a estar aumentado en tiempo, porque la vida media del fármaco va a tener una vida más prolongada, porque la corta la vida media del fármaco, la vida se la termina las enzimas. Las enzimas van destruyendo el fármaco y va diciendo hasta acá llegaste. Al tener una inhibición enzimática, el tiempo de vida media va a ser mayor.
Otros factores, dijimos, inhibición e inducción, hay enfermedades, por ejemplo, si uno tiene una cirrosis hepática, alcohólica, podemos tener un problema de algunos citocromos que no trabajan y obviamente va a afectar el metabolismo. Fiebre prolongada puede afectar, obesidad puede afectar, cigarrillo puede afectar, el embarazo puede afectar. Todas son situaciones que obviamente con distinta variedad de modificación y dependiendo también del paciente, pero tienen que saber que estos factores también pueden, o situaciones pueden modificar el metabolismo. Y para terminar, la excreción, esto es fisiología, que después lo repasan. En la excreción tenemos filtración, reabsorción y secreción tubular. Dicho de otra manera, cuando el medicamento, volvemos a la imaginación, viene por este lugarcito, solo el medicamento libre, no unido proteína, es que tiene capacidad para pasar. Cuando pasó por acá, según el medicamento, puede reabsorberse y pasar, y no ir a la orina, sino pasar nuevamente a sangre general, ¿correcto? Y así permanecer, pero cada vez va a haber menos circulación del fármaco, pero tienen que saber que el fármaco se puede filtrar, solamente el libre, se puede reabsorber y también, por supuesto, se puede juntar la formación de orina y secretar, la secreción. Otra vía de eliminación de fármacos, leche materna, importante si la mamá está amantándole al niño, pulmón, piel, bueno, el pulmón, vamos a un ejemplo muy claro que todos conocemos, que no es un medicamento sino el alcohol. A través de la eliminación por pulmón, el 5% de la eliminación del alcohol por vía pulmonar, 5%, se han fabricado las pipetas y a través de esa forma se puede detectar por excreción el alcohol, que no es fármaco. Sigamos. Y después tenemos otras vías, menos importantes. Bueno, para ir terminando, ¿cómo afecta la reabsorción? A ver cuánto me falta. No, ya termino. Me preocupaba por el trabajo práctico, llegar a tiempo. Decía, ¿cómo afecta la reabsorción? Estamos en riñón, con un ejemplo muy claro. La eliminación del fenobarbital en caso de sobredosis. Es decir, tenemos ahora un paciente que tiene una sobredosis de fenobarbital. Como esto, hay otro ejemplo, como es el caso de intoxicación típico de los chicos con aspirineta. La aspirineta tiene lo bueno para los niños, que es rosado, un color lindo, y son dulces al sabor, es más, rico sabor, entonces genera intoxicación. Entonces, supongamos una intoxicación por sobredosis de fenobarbital. El fenobarbital lo tenemos en sangre, pero ahora queremos ya sé que está en sangre, pero ¿cómo puedo aumentar la eliminación renal para que no siga produciendo efecto fenobarbital, barbitúrico, sobre el sistema nervioso central y que el paciente puede llegar a coma y muerte? ¿Cómo podemos modificarlo? Lo podemos modificar en ese paciente si alcalinizamos la orina con bicarbonato de sodio. O sea, modificamos el pH a nivel plasmático y de esa forma podemos modificar este tema del ionizado no ionizado y de esta forma podemos disminuir nada más ni nada menos que la reabsorción. Porque al disminuir esto y tenemos por una modificación del pH, hay un desplazamiento de la reacción hacia la derecha de ustedes, tenemos más ionizado y cuando se quiere reabsorber el fármaco, reabsorber a nivel riñón y seguir circulando, decía, por esta modificación del pH se va a evitar la reabsorción y consecuencia de esto aumenta la eliminación. Y de esa forma podemos conseguir lo que queríamos, aumentar la eliminación o disminuir la reabsorción renal, que es lo mismo. Bueno, esto para terminar es, las drogas, los medicamentos los podemos incorporar por vía oral. Fíjense que por vía oral pueden pasar del estómago a la circulación general o del intestino. Otra vía es, y los fármacos que no se absorben terminan
si tenemos algún problema de diarrea, por ejemplo, terminamos eliminando por materia fecal. Después de la absorción tenemos sangre, la distribución por sangre, con su paso por el metabolismo, y el otro proceso del parámetro farmacocinético es la eliminación renal. Acá sí que tenemos, en este ejemplo por vía oral, tenemos todos los procesos. Proceso de absorción, 1. Proceso de distribución, 2. Proceso de metabolismo, 3. Y proceso de excreción por materia fecal o riñón o orina, 4. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. ¿Alguna duda, por favor? Profe, disculpe, ¿usted le pasa a Trinidad las diapositivas estas o se las comparte a las chicas para que la pase al grupo? Así tenemos de referencia las imágenes. Todo ya pasé. Esto ya lo pasé. Ah, ya lo pasaste, no me fijé, ya me fijé. Gracias. Sí, ya pasé todo. Gracias por preguntar, gracias por responder. Gracias. Nadie se puede quedar con dudas. Nosotros, está muy buena tu pregunta. Gracias. Al alcalinizar por canalización, me colocan un suero de bicarbonato. Al modificar mi pH sanguíneo, se modifica el pH urinario. Gracias. ¿Sí? Bueno, está bien tu pregunta también. Obviamente que estamos hablando de alcalinizar la orina, pero no drásticamente para producir un desequilibrio del pH, un desequilibrio del ácido base de nuestro organismo. No. Y de otra manera, no nos vamos a un extremo, modificamos transitoriamente. Pero recordando que lo que queremos es salvar la vida, si quieren, del bebé con intoxicación de espineta o el del otro, del enfermo vital, es un buen sistema para que rápidamente lo que se incorporó y mucho y es peligroso se pueda eliminar fácilmente. Ese es el objetivo y sí se consigue. Sí, está clarito. Lo que está preguntando Agostina es una persona que tomó clonazepam y tomó alcohol. Y supongamos que se pasó de la raya. Bueno, cuando llega a la urgencia y algún familiar o el mismo paciente dice, sí, tomé tantas unidades de clonazepam, por ejemplo, y tanto de alcohol. La primera pregunta que surge ahí, el médico, sabiendo que lo tomó, ¿cuánto tiempo pasó? Si pasó mucho tiempo y ya las pastillas de clonazepam ya no están en el estómago, no tiene sentido hacerle vómito, lavado, porque ya no la encontramos en el aparato digestivo. Ya pasó a sangre. Esa es muy buena tu pregunta. Entonces, para ese caso, no hay un antídoto. Para ese caso, lo que hace el médico es, si el sistema nervioso está deprimido, porque estamos tomando benzodiazepina que te baja, el alcohol te baja, el médico va a tratar de evaluar si esas funciones, qué sé yo, la depresión respiratoria o todo, está muy bajo para tratar de regulártela. Pero ya no podemos ir al clonazepam o al alcohol. Ya está en todo el organismo, entonces lo tenemos que dejar. Que el organismo se encargue de metabolizar y eliminar. Lo que hace el médico es encargarse si vos estás respirando bien, cuáles son tus funciones vitales y corregir eso. No podemos hacer nada con el clonazepam, pues ya está, y menos con el alcohol, que hacer liposoluble se distribuye rápidamente por el organismo. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hasta hace un tiempo estaba buscando, encontré un informe muy lindo sobre la acción, por ejemplo, de algunos alimentos, sobre el efecto que producía, el efecto inhibitorio de la citocromo P450 en el caso de cítricos y alimentos que no se debían consumir simultáneamente con los fármacos. Sí. No conozco mucha variedad, pero me llamó la atención el efecto de la dieta sobre el metabolismo de los fármacos. Dos cositas ahí. Nosotros lo vemos, antes yo lo daba en fármaco, ahora, pero como después lo veíamos en fármaco 2,
Bueno, lo saqué para no repetirlo a los de farmacia, pero te lo comento. Está comprobado que los jugos cítricos, básicamente naranja y pomelo, pueden modificar los medicamentos. Es muy loco cómo los modificar. Hay una inhibición enzimática. Es decir, uno lo que puede menos pensar es que me levanto, tomo a la mañana un jugo de naranja o pomelo y después me tomo el medicamento. Sin pensar que eso es tan natural y tan beneficioso para el organismo, puede producir inhibición. Hay evidencias donde estos jugos cítricos inhiben el metabolismo de algunos fármacos, por ejemplo, antihipertensivos. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo el medicamento, la abuela, cualquiera, toma el medicamento, el jugo, toma el medicamento y después el medicamento tiene concentraciones más altas porque hay una inhibición enzimática y se le baja la presión, porque el efecto del medicamento es más potente. No sé si soy claro. Entonces, la pregunta que me puede hacer usted, bueno, se descubrió eso, ¿y yo cómo le puedo aconsejar a mi mamá o mi abuela, a mi abuelo, de lo que usted me dijo? Porque yo no sé qué medicamento hay. Yo te puedo dar, si querés después, 5, 10 medicamentos, 15, ¿correcto? Que se sabe. Entonces, el mejor ejemplo es tomarlo separado, el jugo de naranja con el medicamento, por lo menos 2 horas antes, hora y media, 2 horas antes o después de tomar el medicamento. Y lo clásico, el medicamento tomarlo con agua, correcto. El otro punto muy interesante, y gracias por la pregunta, es, hay cosas que nosotros comemos y que no tenemos idea cómo influye en los genes. Esto lo tienen que saber porque es muy como nuevo y raro. Ejemplo, nosotros estudiamos acá farmacológicamente los ácidos grasos omega 3, o sea, los que están en el pescado. Y está comprobado que los ácidos grasos omega 3 activan o inhiben genes que fabrican proteínas. Imagínense, nadie puede imaginar que yo comiendo pescado me puede activar o desactivar algunos genes. Entonces imagínense las cosas que pasan por nuestro cuerpo que no se sabe de la modificación de la dieta o la comida en la activación o desactivación de nuestros genes. Importante, interesante. Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias por preguntar. Suficiente con la clase, el apunte y entender y responder las preguntas. Entender y responder las preguntas. Si tienen dudas, me escriben y me mandan un email. Y yo Profe, otra consulta. La clase de ahora del lunes, digamos, del primer seminario, ¿va a ser virtual? No, presencial. Perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Tenemos que llevar polvo? Sí, guardapolvo. ¿Alguna otra duda, por favor? Sáquense la duda, por favor. Sí, correcto, Juan. Acá Juan dice como drogas que pueden activar la esquizofrenia. Bueno, ahí también se sabe, por ejemplo, el uso de cannabis, particularmente en forma inhalatoria, los porros, pueden activar genes si hay una predisposición genética y producir esquizofrenia, particularmente en edad donde todavía el sistema nervioso no está totalmente desarrollado. Si hay una predisposición, para esquizofrenia, y el sistema nervioso no está totalmente desarrollado, el uso de cannabis inhalatorio puede producir eso, por efecto del THC. Gracias por la pregunta. Me fui de la tangente. Iba a decir. Pregunten, no se queden con dudas, no vayan al trabajo práctico para sacarse las dudas, sino sáquense la duda antes. Si tienen dudas, después, durante el trabajo práctico, para eso están los jefes de trabajo práctico. Y uno, yo no le voy a dar consejo ahora porque ustedes ya están en años avanzados, pero una forma de saber si están estudiando bien o no, si estudian bien o no, es si tienen duda o no. El que estudia, piensa, y si piensa, tiene duda. Y si tiene duda, está el profesor. Y si no está el profesor, está el rector. No, es un chiste. Bueno, listo. Nos estamos viendo.